tipo de investigación, ¿no? Más en un marco teórico, algo más resumido y sintetizado, ¿no? Entonces, ok, ok, vamos a verlo así mejor. Ok. Porque la matriz de consistencia, espera un segundo. Ah, vale, ya es. Ok, grande esto, como grande. Entonces la matriz de consistencia está conformada por el objetivo, el problema y la operacional de variables, ¿no? Que se puede decir que es percibida, es la intersección, ¿no? La intersección de todas ellas, ¿no? A lo cual las variables operacionales de variables se constituyen por instrumento, indicador de escala y fuente, ¿no? O sea, se divide como tres círculos, ¿no? Y la matriz de consistencia es la que se intersecta las tres, ¿no? Entonces acá hay un ejemplo muy sencillo, esto es de una matriz de consistencia del análisis de Streptococcus. Entonces, en la saliva de los escolares de Lince, ¿no? Es un trabajo de investigación que realizó realmente un doctor, ¿no? Él plantea lo siguiente, ¿no? Un ejemplo, ustedes tienen que armarlo de esta manera, ¿no? El planteamiento del problema, ¿cuál sería, no? ¿Cuál es el nivel de Streptococcus Times en la saliva de los escolares del INSE según la edad y el nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, arriba de la matriz de constitución le van a colocar el título de su proyecto de tesis y abajo el problema, ¿no? Que engloba todo el proyecto. Los objetivos, ya hablamos de objetivos generales, un objetivo general y demás son objetivos específicos, ¿no? Entonces, por lo menos, mejor dicho, el objetivo general solo tiene que ser uno. El objetivo específico puede ser tres, cuatro, yo creo que máximo cuatro, ¿no? Mínimo dos. Plantear muchos objetivos específicos realmente no sería factible porque se demorarían mucho en realizar un trabajo de investigación, ¿no? Realmente no llegarían a completarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El objetivo general en este caso viene a analizar la relación de Streptococcus mutabilizativa a nivel de la escala de las salidas escolares según la EDANI, estratos socioeconómicos del distrito del INSE, ¿no? Y en otoño del 2009, un objetivo específico sería identificar los niveles de Streptococcus mutabilis en la saliva del estrato del estadios de los escolares. Dos sería identificar los niveles de Streptococcus mutatis en la saliva de los estratos socioeconómicos escolares. Entonces, así sucesivamente son objetivos específicos, ¿no? Entonces, como que acá en este trabajo de investigación, en este proyecto, va a tener que realizar cuatro o, digamos, cuatro metodologías para determinar cada objetivo, ¿no? Para cómo llegar a desarrollar cada objetivo, ¿no? Entonces, las variables, hablamos de variables. ¿La variable cuál sería? La variable independiente, ¿no? Entonces van a colocar ahí variables dependientes e independientes, ¿no? Entonces la variable independiente sería el nivel de Pseudococcus mutabilis, ¿no? La variable independiente también sería, yo diría, no, la variable dependiente sería la edad, el nivel socioeconómico, el estadio de estratos, nivel de estatus socioeconómico. Entonces eso sería, ¿no? Entonces esto sería la variable independiente y la demás sería variable dependiente, porque van a depender de la primera, ¿no? Indicadores. Indicadores sería las unidades formadoras de colonias, o sea, el número a medición, ¿no? Se puede decir, en este caso, en este caso de unidad serían los años cronológicos, el nivel socioeconómico sería el mismo nivel socioeconómico, la reducción de estratos, ¿no? Y los indicadores que indican pues la medición de las variables, ¿no? Que se va a tomar, ¿no? Los instrumentos son en este caso pues la mismo, ¿no? Lo mismo que uno, digamos que puede ser en este caso las bacterias, el calendario, la ficha cronológica de datos, casi todo esto viene a ser casi para una encuesta, ¿no? Entonces, aún son proyectos que son eh,
cuasi experimentales, creo que le han puesto, ¿no? Entonces, engloba también esto, ¿no? La escala de medición, ¿no? Escala de medición viene a ser, pues, en este caso, bueno, en este caso algunos proyectos dicen, no consideran, ¿no? No deberían considerar, otros sí, ¿no? Si es una encuesta, pues sí, no hay rangos, como que sí, positivo, negativo, medio, intermedio, bajo o alto, ¿no? O un rango de valor, ¿no? Que es de 0 a 8, de 8 a 10, en edad, ¿no? Que voy a considerar yo, nivel socioeconómico A, B, C, D, así, ¿no? Sencillamente, ¿no? Son escalas. La fuente viene a ser mayormente, en este caso, de dónde se va a extraer los datos, ¿no? En este caso, del nivel de Pseudococcus mutabilis se extrae de la saliva, la edad, ¿de dónde? De los escolares, el nivel socioeconómico, ¿de dónde? De los escolares y el desarrollo de índices humanos, el estatus, los escolares, igual, ¿no? Estratos igual, ¿no? Saliva, escolar y IDH, ¿no? Entonces ustedes van a hacer algo similar a este cuadro de consistencia, ¿no? Acá hay otro ejemplo, es la efectiva diagnóstico de fasciolosis hepática bovina, igual, ¿no? Planteamiento del problema, cuál es la efectividad de los métodos de diagnóstico de fascilosis, ¿no? Objetivo general es diferenciar la efectividad de los métodos de diagnóstico fasciolosis hepática de los bovinos durante el canote en el otoño de 2009, ¿no? Objetivo específico, 1, sería identificar la efectividad del hallazgo. 2, identificar la actividad del hallazgo en cuerpos. 3, identificar la actividad de hallazgos de antígenos. 4, correlacionar la efectividad de los métodos, ¿no? Entonces, cada objetivo, recuerden que es una conclusión, ¿no? Así que el número de objetivos que coloquen son el número de conclusiones que ustedes van a colocar al final, ¿no? Variables, variable independiente y variable independiente, ¿no? La variable independiente sería el diagnóstico, ¿no? La variable independiente sería el número de huevos, anticuerpos, antígenos y correlación de métodos, ¿no? Son las variables independientes, son las variables que se va a medir, ¿no? Que se va a recolectar la información dependiendo de la variable independiente, ¿no? Indicadores. Indicador puede ser como dice, el número de hallazgos de huevos, el hallazgo de anticuerpos, o sea, indicadores como lo que tú vas a obtener, ¿no? Instrumentos, ¿no? Cómo tú vas a medir esas variables, ¿no? Mediante qué, ¿no? Mediante encuestas, mediante, en este caso, pues resistencias, en el caso de materiales, ya, y varios métodos, ¿no? Escala, ¿qué escala lo vas a realizar, no? Una escala puede ser diaria, interdiaria, mensual, un mes, ¿no? Fuente, ¿qué fuente? ¿De dónde vas a extraer, no? ¿Qué son, no? ¿De dónde vas a extraer esa información? En este caso puede ser de una obra, puede ser en este caso también el tipo de concreto, de materiales, ¿no? La fuente, ¿no? ¿De dónde vas a extraer esa información, ¿no? De los valores, ¿no? Entonces, ustedes ya hemos hecho lo que es el planteamiento del problema, los objetivos, las variables independientes e independientes, los indicadores igual, los instrumentos, lo que tenemos que esta parte, pero igual, ¿no? Pueden ir avanzando con los instrumentos, tipos de mediciones que pueden recolectar en su proyecto, la escala, ¿no? Que como puede ser la escala de tiempo, puede ser diaria, interdiaria, o la cantidades, ¿no? Y la fuente, ¿no? De dónde se extraen las variables, ¿no? Para cada objetivo, ¿no? Eso sería mayormente así grandes rasgos que es una matriz de consistencia, ¿no? Entonces yo creo que cada uno de ustedes ya puede elaborar esa matriz de consistencia, no creo que tengan ninguna dificultad, ¿no? ¿O alguien tiene una pregunta al respecto? Adelante, tiene el micro abierto. ¿Sí? Profesor, una consulta. En cuanto al variable, si bien es Ajá, cierto que hay variable dependiente e independiente, pero ajá. acá solo se indica variable. Ahora, si es un variable dependiente e independiente, no lo he entendido bien. ¿Podría explicar o qué variable está poniendo acá? ¿Qué Ya, variable pues, ya, mira. genéricamente tiene que poner? Ok, ok. Acá lo van a dividir ustedes, ¿no? Acá, vamos a colocar acá. Ya, ¿no? Eh, ok, ya. Entonces, mire, aquí se va a dividir en dos. Este de acá
todo lo que está acá arriba. ¿No lo pueden verlo? No, no. Creo que no, no pueden verlo, ¿cierto? Ok, espérenme. Ok, ya, creo que ahora sí. Ya, entonces, todo esto de acá, todo este de los objetivos generales, todo esto viene a ser la primera parte, ¿no? Como que acá acá debería haber una pestaña que le diga variables, una variable independiente, ¿no? El mismo nombre dice independiente, que no va a depender de ningún otro indicador, otra variable, no va a depender de nadie, ¿no? Y esto de lo de acá abajo, que está dentro de los objetivos específicos, son las variables dependientes, ¿no? Que van a depender, estas variables, todas estas variables que están acá, estas cuatro, ¿no? Cuatro, van a depender de la variable independiente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todas esas variables engloban la variable independiente. Diagnósticos oficiales. Entonces, ¿cómo yo voy a diagnosticar en este caso sería un tipo bacteria o virus, ¿no? Entonces, mediante qué, o con qué parásito, ¿no? Mediante huevos, anticuerpos, antigenes. Todo esto son variables de medición, ¿no? En caso de estructuras, en caso de muchos toques de estructuras sería que van a evaluar la resistencia, ¿no? Se puede decir hablamos de resistencias de los materiales, ¿no? Diferentes tipos de materiales, hablamos también, o sea, todos esos métodos o que vas a tú allá en el laboratorio son variables independientes que al final te va a ayudar a determinar tu objetivo general, ¿no? A eso me refiero, Marlene. ¿Otra pregunta al respecto? Sí, ingeniero, sí, gracias por la aclaración. El Sí, objetivo general no está relacionado con variable independiente. colega, así es, variable independiente, ¿no? Y las variables específicas, como dices, son los objetivos específicos, son netamente a un indicador, ¿no? Como que qué cosa quiero yo demostrar con el primer objetivo específico, con el segundo igual, con el tercero y con el cuarto, ¿no? Por eso le decía, cada objetivo específico es una conclusión, ¿no? Pues en este caso el objetivo específico uno sería identificar la efectividad del hallazgo del huevo. Entonces, tu conclusión sería, ¿fue eficaz o no fue eficaz, no? No, fue eficaz, se encontraron tantos números de huevos y otra cosa, ¿no? En el objetivo 2, identificar la cantidad de hallazgos de anticuerpos. Pues, como voy a decir, en conclusión, se determinó que fue muy eficiente o eficaz el hallazgo de anticuerpos, ¿no? O realmente se encontró un 5% del hallazgo, ¿no? Es una conclusión que tú lo puedes dar a cada objetivo específico, ¿no? Y demás son indicadores, instrumentos y escalas de fuente, ¿no? Estos más o menos son para la organización de las variables, ¿no? Para que más o menos te guíes. Realmente es muy bueno realizar esta matriz de consistencia porque te vas a está un poco más ordenado, ¿no? Como que estas son las variables que tú necesitas para tu primer objetivo y cada uno, ¿no? ¿Cómo vas a hallar tú? ¿Cómo vas a hallar tu cada metodología, ¿no? Tu forma de medición, cómo lo vas a realizar, la metodología, los indicadores, la escala, cómo vas a medir, ¿no? En base a qué, igual acá, ¿no? Entonces, eso viene a ser una matriz de consistencia. Poco a poco vamos a ir armando esto, pero ya intentan armarlo, la siguiente clase me lo van a traer y vamos a revisar cada uno, ¿sí? Vamos a corregir esto y vamos a darle más forma a una matriz de consistencia. Ok, ¿hay una pregunta al respecto? Aparte de la pregunta que hizo Marlene. Ok, creo que no hay ninguna pregunta. Ok. Entonces, eso lo van a ir realizando en la siguiente clase, ¿sí? Me lo van a traer, me van a presentar y vamos a corregir esto, ¿sí? Vamos a mejorarlo y tenerlo ya en una forma armada, ¿no? Igual, hoy día me van a prestar su diapositiva, ¿no? Debe estar casi todo lo mismo, ¿no? Solo que más descrito, ¿no? Entonces ya no, vamos a pasar al punto de métodos y materiales, que son muy importantes, ¿no? Entonces dice que no es correcto la metodología y procedimiento metodológico, ¿no?
En muchas tesis, o sea, yo sé que muchas tesis que ustedes han leído y todo, dice metodología o procedimiento metodológico, ¿no? Algunos dicen que, bueno, no es correcto decirlo, ¿no? Diferente decir material y método, ¿no? Que sería lo más correcto mencionarlo, ¿no? ¿Cómo se va a realizar la investigación? Redacte esta sección en tiempo futuro, ¿no? Se medirá o se contará, ¿no? Entonces, ustedes cuando redacten su proyecto de tesis, ahí mismo, como lo menciona ahí en la diapositiva, deben redactarlo en tiempo futuro. Todos los verbos que ustedes escriban hacia abajo, aparte de los objetivos deben ser, se determinará, se medirá, se contará, se evaluará, o sea, todo en tiempo futuro, porque todavía no lo han hecho o no lo han ejecutado en tiempo pasado, sino a futuro, ¿no? Entonces, consideren eso, ¿no? Material. El material puede ser persona y o animal en los que se deben expresar edad, sexo, raza, edad fisiológica, etcétera, ¿no? Pero ahí también habla de medicamentos, de principio activo o no usen nombres comerciales, ¿no? Y tampoco pues puede ser alimentos y ecológicos, ¿no? También puede ser ahí infraestructura, realmente la tesis es un proyecto que es muy variado tipo de material, como uno lo va a enfocar, ¿no? En este caso, podemos decir lo siguiente, ¿no? Cuando uno escribe un proyecto de tesis, ustedes no van a colocar pues el nombre comercial, ¿no? O sea, nombre comercial me refiero, por ejemplo, ¿no? Ahí ponen medicamentos, ¿no? En este caso, el ibuprofeno, la aspirina o la pastilla de alivio, esos son nombres comerciales, ¿no? El producto que ustedes compran tiene un nombre científico. Entonces, cuando ustedes van a escribir un proyecto, tienen que escribir un nombre científico, ¿no? O el mismo material, ¿no? Conocemos que es una wincha, pero una wincha no es una wincha, no tiene otro nombre, ¿no? Cinta métrica o no sé qué más, ¿no? Entonces, deben empezar a redactar con nombre científico o nombre que a nivel mundial lo conozcan, ¿no? No nombre comercial que yo lo conocí o siempre desde niño me decían que eso se llamaba así, pero realmente cuando tú buscas por internet o buscas un libro, un paper, no lo vas a encontrar con ese nombre, ¿no? Entonces, no tienen que escribir nombres comerciales, ¿no? La ubicación del material es muy importante, ¿no? En el tiempo. Entonces, a veces le preguntas cuándo, ¿no? La fecha, día, mes, estacional y anual, ¿no? Espacio, ¿dónde? Lugar, altitud, a 2.500 metros, no metros sobre el nivel del mar, ¿no? Longitud y latitud, nada más, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Así que ustedes deben escribir de esa manera, ¿no? Referirse siempre a fechas en días, semanas o estacional o anual, ¿no? Y espacios, pues siempre hablando de, digamos, ¿en dónde se realizó tu trabajo? Se realizó, lo hice en la Universidad Jorge Basal de Gromo, pero ¿dónde está ubicado? ¿A qué altura? Está ubicada a los 250 metros de altitud. Bueno, acá dice que no se debe colocar sobre metros sobre el nivel del mar, pero muchas veces también lo colocan. Pero más fácil de que uno lo encuentre es longitud y altitud, ¿no? Población y muestra. La población es un conjunto de elementos que presentan una característica o condición común, ¿no? Muestra de elementos o subconjuntos de la población que se relaciona para el estudio de las características o condiciones, ¿no? La muestra se obtiene por el mecanismo estocástico o de aleatorización en la redacción, ¿no? Debe quedar precisada en el sistema de muestreo y el tamaño de muestra, ¿no? Entonces, población, como ya lo dije, engloba todo, ¿no? Un conjunto de elementos. Puede ser por la población de Tacna, ¿no? Muestra, estoy considerando el distrito de Gregorio Borracín. Entonces, te puedo decir que toda la región de Tacna, o toda digamos, el gobierno regional de Tacna, que se abarca todo Tacna, la ciudad de Tacna, estoy tomando una muestra que viene a ser solo un distrito, ¿no? Entonces, viene a ser una muestra pequeña de la población, ¿no? Es un tamaño de muestra. Es como que decir, de 100, ¿no? De 100 trabajadores, yo voy a tomar una muestra de 20, ¿no? O de 10, ¿no? Entonces, esa es mi muestra, que al final yo lo puedo proyectar o plasmar, ¿no? A decir que, pues, esos 20 engloba los 100 también, ¿no? Ejemplo del cálculo de tamaño de la muestra.
Vemos la fórmula para calcular la muestra de un rebaño, por ejemplo, ¿no? El número de animales, 266 animales, con antecedente del 50% de prevalencia morbosa, ¿no? Entonces ya hay una ecuación, ¿no? Hay ecuaciones que te permiten calcular el tamaño de muestra, el número de población, ¿no? En este caso se una constante que viene a ser un factor de 1.285, que vale el 90% de confianza, la proporción de posibilidad de positivos, proporcional de negativos y precisión de estimación, ¿no? Reemplazamos y hallamos pues, que el 94% de animales desde un rebaño de 206, ¿no? Es una muestra, ¿no? Entonces, para determinar el número de muestras puede ser muy variado realmente, ¿no? Como le dije, yo tengo 100 trabajadores y yo no voy a ir pues a cada 100 trabajadores a hacer un registro, ¿no? O yo tengo 2000 o 50 muestras, ¿no? No lo voy a hacer, ¿no? Entonces, se toma de la población se toma una muestra pequeña, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Como ahorita están haciendo la vacuna para el COVID, no van pues a vacunar pues a 1 millón de personas, ¿no? Sino están agarrando a un conjunto de personas, a una muestra de cuánto, 10.000 personas, 5.000 personas, y le están haciendo evaluaciones constantemente, ¿no? Y si ven que esas 5.000, 10.000 personas responden a la vacuna, pues ellos ya lo pueden decir o pueden proyectarlo que esa vacuna es eficiente casi para toda una población, ¿no? O para todo un país o también para todo el mundo, ¿no? Criterios de inclusión y exclusión, ¿no? De particular utilidad en el campo médico, por ejemplo, ¿no? Criterios de inclusión, factores que no limitan la participación en el ensayo clínico, ¿no? Inclusión, ¿no? Factores de exclusión, factores que requieren de análisis para definir la participación en un ensayo clínico, la edad, el sexo, el tipo de enfermedades, tratamientos y anteriormente recibidos o problemas de salud que la persona puede tener, ¿no? Entonces, criterios de inclusión son factores que no limitan la participación de un ensayo clínico, ¿no? Puede decir que todas las personas pueden participar, ¿no? Pero si llamamos de criterio de exclusión, tenemos que excluir, ¿no? Como que decir, de mi población, de mi muestra, yo solo voy a evaluar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La vacuna, como ya les dije, la vacuna que está tomando para una población de 50.000 personas, y de la cual mi muestra viene a ser 10.000, ¿no? Pero de esas 10.000 yo voy a, digamos, inclusión que voy a incluir a todos, ¿no? Pero exclusión como que voy a excluir, ¿no? Como que decir, solo voy a tomar los datos de puros hombres. O decir, yo voy a tomar datos de puras mujeres. O puedo decir, yo voy a tomar un rango de edad, ¿no? Voy a tomar un rango de 20 a 30 años. Lo demás no lo voy a considerar. Son varios criterios que uno debe considerar al final, ¿no? O qué tipo de material voy a utilizar, ¿no? Voy a usar todos los materiales o voy a excluir los materiales. O cuánto tiempo lo voy a utilizar también, ¿no? Son varios criterios que uno puede utilizar, ¿no? Método. Para precisar el tipo, enfoque de investigación, el diseño procedimental de la prueba de análisis estadístico y tecnología y procedimiento, ¿no? Entonces el método, hablamos mucho de diseño procedimental, hablamos de diseños experimentales, cuasi experimentales, análisis parcialmente experimental, entre otros, ¿no? O también hay, digamos, métodos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Los cualitativos vienen a ser, pues, como este caso, más tipo visual, ¿no? Como que no tanto vas a hacer un experimento, sino que vas a hacer encuestas, vas a visualizar, analizar, descriptivo, ¿no? Escribir lo que estás viendo, ¿no? Todo eso también puede ser una tesis, ¿no? Experimental o cuasi experimental es cuando tú vas a hacer un experimento, vas a demostrar algo, ¿no? Que ya capaz ya se ha hecho, pero lo vas a hacer de otro tipo de material, otro equipo, otras herramientas, ¿no? Eso podemos decir de los métodos, ¿no? Tipo de investigación, enfoque de la investigación. Entonces, los tipos de investigación se muestran en la figura, tenemos abajo está la figura, en presentaciones espaciales, en el propósito de orientar y la jerarquización de la complejidad que plantea la redacción, ¿no? Esto lo vamos a ver en la figura izquierda que está más abajo, a partir del requerimiento o mediciones precisados en la abscisa y la ordenada, ¿no? Y la merced de las fechas continuas, se puede clasificar y manipular
y percibir los tres tipos de investigación, ¿no? Descriptiva, como ya lo mencioné anteriormente, que viene a ser la demanda de costo, conocimiento, esfuerzo, tiempo, capacidad de ejecución, ¿no? Comparada progresivamente a la mayor complejidad que viene a ser la analítica y la experimental, ¿no? Y sus derivadas, respectivamente respecto al hallazgo cuantitativos, que pueden ser positivos, negativos, o un plano coral, ¿no? Entonces, vemos ahí que la descriptiva, ya la menciono, ¿no? Tenemos ahí, demanda mucho lo que es el costo, conocimiento. Para tú ser descriptivo tienes que tener mucho conocimiento, criterio, verlo también tipo de costos, por supuesto, esfuerzo en tiempo, capacidad de ejecución, ¿no? ¿Cómo lo vas a realizar? Muchas veces consiste en hacer encuestas, ir ahí en el mismo lugar, observar, hacer muy analítico, y entre otras, ¿no? En cambio, el experimental es más, como dijo, tienes que demostrar algo, ¿no? Demostrar si es positivo o negativo, si está bien o está mal, o realmente funciona o no funciona, ¿no? Así de simple, ¿no? Para otro el trabajo de investigación, ¿no? Entonces, abajo está la figura también, el diagrama de nodal para la jerarquización de complejidad, ¿no? Entonces hablamos de ser una metodología descriptiva, es observacional, ¿no? Uno va a observar, exploratoria, va a explorar, ¿no? No experimental, no vas a hacer un experimento. Formulativa, porque vas a generar tus preguntas y formularios, ¿no? Y etcétera, ¿no? Exhibe conocimiento en la realidad tal como se presenta en la situación de espacio y de tiempo dado, ¿no? Entonces, en un lugar específico y un tiempo dado, ¿no? Aquí se observa y se registra que se pregunta y se registra y describe el fenómeno sin introducir modificaciones, ¿no? Tal cual, en este caso las preguntas de rigor son: ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Cuándo ocurre? ¿Cuántos individuos? Casos que observan, ¿cuáles se observan? Expresión racional en X, ¿no? Tal cual, con una foto, ¿no? Analítica es explicativa, ¿no? Racional, estocástica y correlacional, ¿no? Busca la asociación o la correlación entre variables, ¿no? No establece relación causales. El objetivo o hipótesis de la variable postulan relaciones probabilísticas de expresión racional, ¿no? Como hablamos de X por X viene a ser igual a Y, ¿no? En el mercado de los conocimientos, dos esferas, ¿no? De la mayor demanda de los analíticos, ¿no? O de dependencia mutua, ¿no? Informalización, pues con ella se puede manejar más expeditivamente múltiples variables de datos, ¿no? Es una valor descriptiva de 15% analítico, 50% experimental, ¿no? O, perdón, descriptivo 15%, analítico 50% y experimental 35%, ¿no? Y los experimentales, entonces en este caso, mira, los experimentales dicen que es la comprobación de las hipótesis, ¿no? Causales o el desarrollo de la innovación, ¿no? Aquí se explica estímulos, ¿no? En este caso un estímulo X, ¿no? A sujetos de unidades experimentales, ¿no? Unidades experimentales vienen a ser como repeticiones, pequeñas parcelas, la UE, ¿no? En este caso puede ser animales, plantas, etc. Se observa la relación y se registra el resultado u observación, ¿no? Establecen la relación entre causa y efecto. Es como que si yo hago, en este caso una estructura, aplico un material diferente y veo, ¿no? qué efecto proporciona, qué efecto ocasiona en ese material, ¿no? O cuál es su resistencia, entre otras, ¿no? Causa, efecto. Las preguntas de vigor son: ¿cuántos experimentos se debe realizar? ¿Y bajo qué condiciones voy a utilizar? Estas interrogantes son respondidas por el diseño, estrategia experimental para garantizar la homogeneidad de las unidades experimentales, ¿no? Una, ¿no? Dos, asignación de aleatoria de tratamientos, como que, muy bien, hago mi unidad experimental, tomo, digamos, hago 10 muestras, de las 10 muestras hago mis tratamientos, ¿no? Uno puedo aplicarle, como que puedo aplicarle materiales de PVC en un 20%, 30%, y un 50%, ¿no? Y ver cómo es el resultado, ¿no? Interesante. Orden de ejecución del experimento, cómo voy a ejecutar primero, objetivos, hipótesis, postulan la relación de causa-efecto, ¿no? La expresión aleatoria entre X y Y, o X menos Y igual a Y, ¿no? Nos va a dar siempre un resultado, ¿no?
ver el cuadro que me está abajo, ¿no? Cuadro 1. Entonces, la descriptiva, como ya lo hice, no es experimental, va a ser más formulativa, es más visual, observativa. La analítica, como ya lo menciona, tiene 15% de ser descriptiva, 50% de pensamiento y 35% experimental, ¿no? Entonces, esta de acá viene a ser mayormente a cuasi experimental, ¿no? ¿No? Y experimental, pues netamente es hacer el experimento, ¿no? Entonces, acá vemos la gráfica, hablamos del lado izquierdo y derecho, ¿no? Hablamos de tipo de investigación de la recepción espacial. X, acá está el esfuerzo, la demanda, ¿no? El plan de operacional, transversal, experimento, analítica y descriptiva, ¿no? La tendencia que va a ir, ¿no? Entonces acá está, ¿no? Pre-experimental, cuasi experimental y experimental verdadero, ¿no? Abajo está por la temporalidad y la longitudinal, ¿no? Y aquí está el experimento, 1 la descriptiva, 2 la analítica longitudinal, la analítica transversal y el experimento, ¿no? Demanda de costos y conocimientos, esfuerzo, tiempo, capacidad y ejecución, ¿no? Al tipo de investigación que se va a realizar, ¿no? Bueno, más detalle, revisen esto. Esto es una página de un doctor que se llama Manuel Rojas, creo, donde ahí está varias partes de todo el tema de cómo redactar una tesis, ver los temas de objetivos y hipótesis más detalladamente también, ¿no? Así que revísenlo, es muy, muy bueno. Entonces existen diferentes tipos, ¿no? Tipos de investigación que se muestran en las figuras. Estas estructuras de mapas mentales, que además de un ejemplo propio, tiene la investigación, tipo de investigación, la información del alcance de temas sociales, que abonará en la cultura del usuario, ¿no? Sin embargo, vamos a ver también la figura siguiente, especialmente en la prioridad requerida en la siguiente aclaración y precisión, ¿no? Uno, tanto que en cuanto uno se usen las cifras de Producto Bruto Interno, solamente, por ejemplo, la investigación descriptiva vertical, ¿no? Es correcta, ¿no? Entonces, a veces para cada experimento, se puede decir acá en conclusión de esto, que cada experimento tiene su metodología, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En caso de la medicina, mayormente es cualitativa, es experimental, semi-experimental y también descriptiva, ¿no? Para el caso de la investigación, la agricultura igual, ¿no? Es más experimental, pero también descriptiva, porque tú también vas a observar, ¿no? Y ustedes también es experimental y cuasi experimental, ¿no? También hay descriptiva, ¿no? Hay diferentes tipos, ¿no? Acá vamos a sacar un ejemplo que habla del Bruto Interno. En este caso una gráfica, habla en este caso del gobierno del Perú, ¿no? Cómo se ha ido dando en el curso de los años, los periodos, las constituciones y la perspectiva desde el año 1970 al 2001, ¿no? Cómo ha sido cada gobierno, como se ve acá, cada gobierno, el gobierno de Velasco, Morales, Bermúdez, García, Fujimori, Toledo, otra vez García, Humala y también Daco Chispi, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tocar ahorita en lo que es metodología, que hay más gráficos de investigación vertical, hay representación de datos, ¿no? ¿Cómo vas a representar tus datos? Van a ser en gráficas, en tablas, en cuadros, ¿no? Diferentes gráficos, ¿no? Tenemos un gráfico de tiempo, ¿no? Por la corriente del niño, temperatura, ¿no? En los años. La diferencia de temperatura puede ser desierto y frío, ¿no? Frío, igual, ¿no? Entonces son diferentes tipos de mediciones, ¿no? Que gráficas que uno puede realizar, ¿no? Ustedes van a hacer diferentes tipos de gráficas para su proyecto, ¿no? Bueno, creo que lo dejamos aquí, el tema de ahora, lo que es métodos, metodología, material y métodos. En la siguiente clase continuamos, ¿no? Nos falta poco ya terminar también esta unidad, ¿no? Ok. ¿Una pregunta hasta ahorita? Disculpe, ingeniero. Si yo quisiera consultar el procedimiento del matriz de consistencia en un libro, ¿quedaría la información obsoleta? ¿Es nueva o la matriz nunca cambia con los años? La matriz nunca va a cambiar, o sea, la matriz solo es una nada más. Lo que sí va a cambiar, digamos, son las variables que tú le vas a agregar, ¿no?
En este caso, como yo les mostré la matriz de acá arriba, es una matriz ya casi antigua, ¿no? No es tan moderna que digamos. Bueno, realmente es que eso va a depender de cada autor, ¿no? Un autor va a decir, pues yo quiero hacer mi matriz de consistencia que tenga hipótesis. Y realmente sí es necesario, ¿no? Porque del problema, del objetivo, va la hipótesis, ¿no? Solo que acá, muchas veces, algunos trabajos de investigación, como que ya obvian la hipótesis, ¿no? Como que dicen, pero si la hipótesis viene a ser una afirmación y eso se ve reflejado en mis objetivos y mi problema general. Entonces no es necesario colocar hipótesis. Pero algunos docentes, no digo todos, algunos docentes, a veces digo que eso es porque el criterio, ese es lo quieren que sí vaya la hipótesis, entonces a unos lo ponen la hipótesis, ¿no? Entonces yo diría, en este caso, pónganlo, ¿no? Pónganlo, ya lo hemos tocado también nosotros. Entonces, hay varios tipos de matriz de consistencia, ¿no? Pues este es un cuadro de matriz de consistencia, pero hay varios, ¿no? Hay varios que en varios libros o varias bibliografías me han encontrado otra forma, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, esta vez lo voy a dejar a criterio de cada uno de ustedes. Busquen información sobre esto y hagan una matriz de consistencia de acuerdo a un libro o un paper, ¿no? Y abajo me colocan pues la referencia bibliográfica, ¿no? De dónde extrayeron esa matriz de consistencia y por qué le hicieron de esa manera, ¿no? Pero realizarlo también de esta manera también es válido, ¿no? Que no se hagan problemas en ese sentido, ¿sí? Ok. Una pregunta más, ¿hay alguien más? Para ya empezar con el grupo de práctica.